Bienvenidos a nuestro canal NEDA en Ginecología y Obstetricia. Hoy vamos a hablar acerca del eje hipotálamo-hipófisis-ovario, sistema hormonal encargado de regir todo lo que corresponde con el proceso de la reproducción en la mujer. Entender cada uno de los pasos, cada una de las hormonas, cómo se producen, es fundamental para posteriormente entender todo el proceso reproductivo en la mujer. Vamos a hablar a continuación acerca del eje hipotálamo-hipófisis-ovario. En primer lugar, debemos saber que esto es un sistema integrado y que va a tener un primer nivel de integración en el sistema nervioso central. Aquí se van a originar una serie de sustancias principalmente derivadas de las catecolaminas, entre ellas la dopamina, que tiene un efecto inhibitorio, y la noradrenalina, que tiene un efecto estimulador. Esto va a originar que en el segundo nivel de integración, que es el hipotálamo, se produzca la llamada hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces, en este segundo nivel de integración, que es el hipotálamo, se produce esta sustancia en uno de sus núcleos ventrales, llamado el núcleo arcuato, y va a estimular al tercer nivel de integración, que es la hipófisis, específicamente la adenohipófisis o hipófisis anterior. En esta estructura se van a originar principalmente dos sustancias que van a tener un efecto sobre el sistema reproductor, que es la LH u hormona luteinizante y la FSH u hormona folículo estimulante. Estas dos hormonas van a formar parte del tercer nivel de integración, que es la hipófisis, y van a liberarse al torrente sanguíneo y van a estimular al cuarto nivel de integración, que es el ovario. Y aquí la LH y la FSH van a traer como resultado la producción de las hormonas esteroideas ováricas principalmente, como lo es el estrógeno y la progesterona, y algunas otras sustancias hormonales, como por ejemplo la inhibina, que ya vamos a ver cuál es su función. Por supuesto, el estrógeno y la progesterona van a tener un efecto en el quinto nivel de integración, que es el órgano efector. Es decir, en este caso específico, que queremos representar el eje, viéndolo desde el punto de vista del ciclo menstrual, el órgano efector en este caso es el útero, específicamente el endometrio. Entonces tenemos 5 niveles de integración: sistema nervioso central como primer nivel, segundo nivel hipotálamo, tercer nivel hipófisis, cuarto nivel ovario y quinto nivel el útero. La integración de todos estos niveles van a traer como consecuencia un efecto reproductivo en la mujer, es decir, su capacidad para la procreación. Una vez dicho esto, debemos tener muy claro que, siendo un mecanismo integrado, es un mecanismo que se autorregula. Entonces existen ciertos procesos de regulación. ¿Cuáles son estos procesos regulatorios? Bueno, en primer lugar, vamos a tener que todos los sistemas o todos los niveles de alguna manera participan en ello. Y así tenemos que, en primer lugar, el sistema nervioso central libera sustancias que pueden ser inhibitorias o estimuladoras. Por supuesto, dependiendo de los niveles de cada uno, vamos a tener una estimulación o una inhibición de todo el eje. En segundo lugar, el hipotálamo, ¿verdad?, tiene un mecanismo autorregulatorio, es decir, la hormona liberadora de gonadotropina tiene la capacidad de autorregularse, ya sea mediante procesos autocrinos o paracrinos. En el caso de la hipófisis tiene lo que se denomina en fisiología retroalimentación negativa, es decir, el aumento en los niveles de las hormonas hipofisiarias van a traer como consecuencia una reducción en la producción de hormonas hipotalámica, en este caso, por supuesto, la hormona liberadora de gonadotropina. A su vez,
que es el mecanismo regulatorio más importante, tenemos que las hormonas esteroideas, el estrógeno y la progesterona, tienen mecanismos regulatorios de retroalimentación. En este caso tenemos que el estrógeno tiene un mecanismo de retroalimentación negativo sobre el sistema nervioso central, tiene un mecanismo de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la hipófisis, pero en el caso de la hipófisis, en algunos momentos del ciclo tiene un proceso de retroalimentación positiva, es decir, que al aumentar los niveles de estrógeno, aumentan los niveles de la hormona hipofisiaria, LH y FSH. Más concretamente la LH, que ya vamos a ver cómo participa en el ciclo. Bueno, existe otra hormona que también es ovárica y tiene un efecto directo sobre la hipófisis, específicamente sobre la producción de FSH, que es la inhibina, que ya más adelante vamos a ver dónde se produce. Pero esta inhibina va a tener una retroalimentación negativa sobre la hipófisis anterior para disminuir la producción de FSH. Entonces vamos a tener que desde el punto de vista fisiológico existen mecanismos regulatorios llamados de asa larga, y en este caso específico el estrógeno y la progesterona van a tener un efecto de retroalimentación negativa sobre la hipófisis y el hipotálamo. Esto se conoce como mecanismo de asa larga. Tenemos, en el caso por supuesto del estrógeno, como ya le mencioné, que tiene una retroalimentación positiva sobre la hipófisis, también entonces es un mecanismo de asa larga. Y tenemos las hormonas hipofisiarias regulando a la hormona liberadora en el hipotálamo. Entonces en este caso llamaríamos esto asa corta. Y en el caso de la autorregulación en el hipotálamo, ya sea autocrina o paracrina por la misma hormona, en este caso es una regulación de asa ultra corta. Ok, quiero hablar ahora acerca de la esteroidogénesis ovárica. Pero antes de hablar de esto debemos tener muy claro lo que es la estructura del folículo ovárico. Recuerden que el folículo ovárico es la estructura ovárica especializada donde se va a realizar la esteroidogénesis, es decir, la producción de estrógeno y progesterona. Entonces, debemos reconocer principalmente las células de la teca interna, que son estas que están acá. Las células de la teca externa están por fuera y tienen funciones de sostén. En este caso no tienen importancia para lo que queremos explicar, pero sí la teca interna, que es esta que está acá, y las células de la granulosa. Estas que son como amarillas son las células de la granulosa. En este caso están formando lo que es el cúmulo óforo en un folículo maduro, donde vemos el antro, lo que es el licor folicular, característico de un folículo maduro. Entonces nos vamos a centrar en este sistema de célula de la teca interna y célula de la granulosa, porque allí es donde se va a realizar la esteroidogénesis ovárica. Una vez teniendo claro lo que es la estructura del folículo maduro, ahora sí vamos a entrar en materia de lo que es la esteroidogénesis ovárica. Así tenemos que tanto la célula de la granulosa como la célula de la teca interna se comportan como un sistema de dos células. Este sistema de dos células vamos a tener en primer lugar, producto de esta estructuración del folículo, una célula de la teca interna que va a tener un receptor para LDL colesterol proveniente de la dieta materna y un receptor de LH. En el caso de la célula de la granulosa, vamos a tener una célula con un receptor para FSH. ¿Qué va a ocurrir acá? Tenemos que el colesterol en forma de LDL colesterol que se encuentra en el torrente sanguíneo entra a la célula de la teca interna. Aquí mediante procesos enzimáticos en la mitocondria, que no vamos a entrar en detalle para no hacer más largo el video, se forma o se produce la pregnenolona. Esta sustancia, la pregnenolona, va básicamente a originar dos vías. Una vía que va directamente a la producción de progesterona, y esta progesterona
pasa al torrente sanguíneo, y otra vía que se va hacia los andrógenos, es decir, se produce en primer lugar dihidroepiandrosterona y esta posteriormente se transforma en androstenediona, que es la forma como va a difundir hacia la célula de la granulosa. Esta androstenediona, una vez que la célula de la granulosa es activada o estimulada por la FSH, va a aromatizar esta androstenediona y va a dar como resultado el 17-beta-estradiol, que es el estrógeno que se produce en el ovario y que posteriormente es liberado al torrente sanguíneo. Entonces, la FSH estimula a una enzima que es la adenilciclasa, mediante procesos enzimáticos se aromatiza o se estimula la enzima aromatasa o citocromo P450 aromatasa específicamente, y esto va a dar como resultado la aromatización de esa androstenediona para la producción de 17-beta-estradiol. El andrógeno que no se aromatiza se transforma en testosterona y también es liberado al torrente sanguíneo. Por supuesto, todo este proceso integrado de dos células producen dos hormonas y es estimulado por dos hormonas, es decir, la estimulación de la LH a la célula de la teca interna va a dar como resultado la producción de progesterona por un lado y de androstenediona por el otro. La androstenediona pasa directamente por difusión a la célula de la granulosa, y la FSH, que estimula a esta célula de la granulosa para aromatizar esta androstenediona, y va a dar como resultado 17-beta-estradiol, que es la forma del estrógeno ovárico, como se va a liberar al torrente sanguíneo. El excedente de androstenediona que no se aromatiza se transforma en testosterona, que también va a ser liberado al torrente sanguíneo. Entonces, básicamente, esto es lo que ocurre. Acá también vamos a tener que la estimulación de la FSH va a dar como resultado la producción de otra hormona, en este caso una hormona no esteroidea o una hormona proteica, que es la inhibina, específicamente la inhibina B, que es una hormona que va a regular la producción de FSH. Es decir, cuando los niveles de FSH aumentan por retroalimentación negativa a nivel de la hipófisis, va a disminuir, es decir, cuando aumenta la producción de FSH que estimula al receptor, aumenta la producción de inhibina, y esta inhibina a su vez va a realizar una retroalimentación negativa sobre la hipófisis para disminuir la producción de FSH. De esta manera también se regula la producción de esta hormona. Entonces, básicamente este es el sistema integrado, explicado de una manera muy sencilla, de la esteroidogénesis ovárica con la producción del estrógeno y la progesterona, que son sustancias hormonales fundamentales para todos los procesos de la reproducción en la mujer. Y por supuesto, nos va a permitir entender qué ocurre en el ciclo menstrual, que es el tema que les vamos a presentar en el próximo video. Y particularmente los invito a verlo para poder entender todos estos procesos.